¿Qué piensa Wessing sobre este tema? ¿Es necesario un estado de emergencia con la situación en la que se encuentra República Dominicana a raíz de la tormenta Melissa? No, yo creo que no. Los daños no fueron catastróficos. Si comparamos lo que sería un ciclón que pasa por aquí, como fue David, como fueron otras tormentas, la George, esto no se puede catalogar de catastrófico. Entiendo que si el gobierno se mete en ese bound es porque hay problemas de financiación con el cierre del año. Usted sabe que ahí viene diciembre y parecería que no hay superávit para cerrar con recursos disponibles, los dobles sueldos y ese tipo de cosas, y entonces se pide esta emergencia para compensar estos recursos. Yo entiendo que eso tiene su cocorica. Aquí, cuando venga un candidato que aspire a ser presidente de la República, yo les digo a ustedes, y me perdonan que hasta se lo sugiera, que le digan cuáles son los planes que va a implementar para resolver los problemas de este país. Pero es que porque es que estamos cansados de que la emoción y el bla 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 sea lo que se dilucida aquí. Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, recibimos con un fuerte aplauso al invitado de esta mañana. Gracias. El diputado al Congreso Nacional, Elías Wessing y Chávez. Bienvenido, querido hermano. Bienvenido a Despertar Político. Muchas gracias. Esta plataforma es suya. Un honor poder compartir con ustedes aquí. Usted ha sido tendencia y noticia en esta semana, en estos últimos días, con un proyecto de ley muy interesante que ha concitado lo que es la expresión incluso de miembros, digo así, miembros de las iglesias o grandes exponentes de las iglesias evangélicas, como es el pastor Ezequiel Molina Rosario. Ezequiel Molina. En definitiva, Wessing, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, primeramente muchas gracias nuevamente y decirles que viendo cómo es el comportamiento de la élite política en la República Dominicana, nosotros nos hemos adelantado con este proyecto a una situación que podría darse en el futuro. Yo creo que esa mentalidad de cortoplacismo que es la que domina en la política y en las grandes estrategias del país, debemos de disruptirlas, debemos de combatirlas. Este proyecto es un proyecto precautorio, viendo lo que está aconteciendo en Europa y en otros países, el mismo Estados Unidos. El Islam es un culto político, esencialmente político, más que religioso, y tiende, cuando va creciendo en número, a ejercer una dominación de las instituciones, en este caso liberales democráticas, que son las que nosotros conocemos. Lo de ellos es instalar un califato a nivel mundial, y esta región sería uno de los califatos de ellos. Eso significa romper totalmente con la democracia en la República Dominicana para ubicarnos aquí y establecer un sistema teocrático al estilo de ellos. He escuchado algunas críticas, muy pocas por cierto, que solamente se anclan en el artículo 45, la primera parte del artículo 45 de la Constitución, sí, que dice que aquí hay la libertad de derecho que nadie lo niega, libertad de cultos y libertad de conciencia. Pero establece una excepción, dice que con sujeción al orden público y a las buenas costumbres. Claro. Exacto. Entonces, y el concepto de orden público en materia de derechos es un concepto muy amplio, donde se han escrito inmensidades de tratados nacionales e internacionales que abordan el tema de lo que es el orden público. Claro. Y para eso estamos nosotros los legisladores, para normar esa parte. Sí. Porque cuando usted ve, por ejemplo, que esta gente obligan a las mujeres a usar la burka, a taparse la cara. Le restringen todos sus derechos. Y no lo hacen. Civiles. Tienen consecuencias de latigazos y de castigos y de golpes. Y eso va contra el orden público y las buenas costumbres. Más otras cosas más que ellos. Otros derechos constitucionales fundamentales, porque claro, la integridad física. Correcto. O sea, usted está aprobando que le dé latigazo a una mujer porque se vista de una manera. Pero esa es la versión más extremista. No, la religión, el Corán.
en la ley ya que se llama las mujeres. Acuérdate que en el Islam, en la ley ya que se llama las mujeres, le dice al hombre que si la mujer no le obedece, golpeadla y trancadle la habitación. Pero yo leí ahí el Corán. Tiene que ver. No lo pueden decir. Hay ¿Qué dice la interpretaciones Biblia? ¿Y qué distintas. dice la Biblia del sometimiento de Tratarla la mujer al hombre? como a vaso Está más bien, frágil. Lo que te digo es, La Biblia lo que dice te digo eso. es, Ronnie, con Bueno, respecto no a eso. discutan También le conmigo de pone eso. precio, también te lo buscamos los artículos. Vamos, Joyce. Con respecto a eso, es que la verdad es que se necesita libertad de culto en nuestro país, no solamente por el Islam, ahí está el budismo, por ejemplo, hay otras personas que practican otros cultos y es necesario que encuentren en la República Dominicana cierto respaldo. El mismo Islam tiene diferentes vertientes, como lo tiene el cristianismo, que si católico, que si protestante, y no entiendo hasta qué punto, tal vez tomar las precauciones del lugar, pero hasta qué punto podría afectar en la República Dominicana que todas las personas que tengan diferentes puntos de vista se sientan acogidos en su país. No, mira, yo creo que tenemos que ubicar la intención, en este caso del legislador que soy yo y del espíritu. Sí. Nosotros estamos legislando para evitar violencia en la República Dominicana. El Islam comienza mansamente, pero cuando va creciendo se convierte en un movimiento político con la etiqueta de religioso. Y la violencia es su nota distintiva. Cuando tú hablas, por ejemplo, del budismo, tú estás hablando de una religión donde la gente practica su culto, pero no hace violencia. Okay. Aquí lo que nosotros queremos destacar es esa parte. Nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que este culto crezca en la República Dominicana y que se construyan mezquitas que son los lugares donde ellos se congregan. Se congregan, pero hacen toda su planificación. ¿Cómo cuántas hay aquí? ¿Usted sabe más o Hay menos? como 10. Ahí creo que 11 fue que vi la última vez. Sí. Podemos buscarlo ahora en Hay como línea. 10, pero fíjate qué contraste hacer una mezquita del tamaño que se está haciendo en Bávaro, en la provincia de Altagracia, donde está la basílica. O sea, eso es como un reto que se le está haciendo a un culto tradicional en la República Dominicana. Nuestra cultura, nuestra religión. Nosotros hemos sido fundados sobre la base de los valores cristianos, judeocristianos. Está en nuestro escudo, está en nuestra bandera. ¿Cómo va a ser posible que fue nosotros... impuesto también. No fue impuesto por Duarte ni los trinitarios. Ellos hicieron un Mucho movimiento antes. político para liberarnos, en este caso, de la sujeción que teníamos con los haitianos. De manera que yo entiendo que este es un proyecto que debe ser apoyado por gente consciente. Yo recurro al sentido común de la gente. Es el sentido común, ni siquiera esto es un tema religioso. ¿Y de los demás diputados tiene el apoyo? Porque, Sí. por ejemplo, podría tener el apoyo de nosotros la gente común y corriente aquí, pero para poder pasar un proyecto de ley debe tener el apoyo de los Bueno, diputados. mira, hay un gran movimiento en el país y si tú te pones a ver los sondeos, un último sondeo de más de 1.600 personas, el 98% dijo que está de acuerdo con el proyecto. Sí. Y nosotros los diputados y los senadores estamos para representar el sentir del pueblo dominicano. Mire, yo he recibido comunicaciones de gente que yo no conozco, de Europa, de dominicanos y no dominicanos, y vuelvo y repito que lo que me dicen es, por favor, no permitan eso en la República Dominicana. ¿No cree usted, Wessing, que es debido a esta cultura no violenta, sino mediática o mediático violento de exposición de esta religión, lógicamente ayudado por ellos? Pero, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Haití, lo primero que nosotros pensamos es en problemas que están sucediendo en Haití, porque de eso se ha tratado mediáticamente, de inculcarle en la mente a todo el que escucha algo de Haití. Sí. ¿En qué se basa esencialmente Elías Wessing Chávez para lograr terminar un proyecto, depositarlo y lograr ese apoyo que está teniendo? Bueno, ahora mismo yo te puedo decir que hay un sentir mayoritario en la Cámara de Diputados a favor de este proyecto. No es ni siquiera montarse en una ola de popularidad, ni mucho menos. Eso no lo estamos buscando. Lo que queremos es proteger ni siquiera a nosotros mismos, porque nosotros ya somos una generación que va pasando, pero es la generación que viene, la generación Z, la generación Alfa, los nietos de nosotros. A eso
para ellos es que nosotros debemos legislar. Y yo entiendo que la conciencia de los legisladores va a ser un peso específico muy importante para que este proyecto se apruebe. Es un proyecto donde nos hemos cuidado mucho de los detalles. Yo los invito a que lo vean. Tiene 16 artículos, es de fácil lectura, y cualquier tipo de sugerencia que pueda haber, nosotros pues la aceptaríamos, siempre y cuando no incida en cambiar la intención del mismo. Sería bueno en ese orden ahí que explicara, diputado, con el permiso de mis compañeras, sí, exactamente cuál es la propuesta. ¿Prohibirla radicalmente o establecer algún mecanismo de supervisión? ¿Qué es lo que usted propone? ¿Cuál es el espíritu de este proyecto? Bueno, la construcción de mezquitas estaría prohibida, eso sí. Solo mezquitas. Sí, la Se mezquita. pueden hacer iglesias budistas y de hindúes de todo tipo. Mezquitas en el sentido de ese islamismo radical. Solamente. Exacto. Que es sunita o chiita. Esas son las dos vertientes. Porque también tenemos que adentrarnos en eso. Fue lo que yo dije ahorita, no eso, lo que estábamos describiendo que pasa en muchos países árabes es la versión más extrema del Islam, porque hay otros países que también siguen el Islam, que hay musulmanes que no tienen esos niveles de extremismo. Mire, yo quiero preguntar en el ámbito legal realmente, porque sabemos que nosotros estamos adscritos a tratados internacionales y que evidentemente el tema de la libertad de culto tiene un matiz dentro de la Constitución y dentro de los tratados internacionales. Entonces, me gustaría saber, por ejemplo, cuando hablamos de alterar el orden público, ¿se ha hecho un levantamiento? ¿Se han detectado quizás algunas situaciones o comportamientos de estos grupos minoritarios, realmente, porque son minoritarios en República Dominicana, que puedan atentar contra el orden público? Pero hay que ver en lo ahora, o sea, en lo que ha pasado, o sea, qué ha motivado este proyecto de ley, si es que se ha detectado que hay una célula importante, peligrosa, que puede o ha alterado el orden público, porque evidentemente cuando hablamos de este tipo de temas sensibles, sabemos que la religión es un tema protegido ya por tratados internacionales y nacionales, incluyendo la Constitución. Pues entonces a mí me gustaría saber, ¿hay algún mecanismo que ha dicho o ha dado una alerta de que se está alterando el orden público por parte de estos grupos minoritarios en República Dominicana? Mira, no sé si ustedes están siguiendo lo que está pasando en Venezuela, sí, con sus relaciones con Irán. En la isla Margarita hay ya una población bastante grande de islamistas, y hay muchos chiíes de Irán, y se ha detectado, hay informaciones que tal vez yo no las deba manejar, que son pero sensibles. Hay una sensibilidad en el tema del terrorismo. Sí, claro. ¿Entiendes? Esto está ligado al terrorismo. Nosotros tenemos que chequear esa parte. Esto está ligado también a las buenas costumbres. Cuando un hombre mayor se casa con una niña de 6 o 7 años, porque esa religión lo permite. Se lo permite. Entonces, nosotros... A los hombres casarse con tantas mujeres, su finanza le permite. Yo me permito felicitarlo. Gracias, porque de verdad usted es un hombre que prestigia ese Congreso. Sí, de claro la República. Que sí. Claro. Yo me permito, de Gracias. verdad. Trabaja. Usted está trabajando, porque eso que está analizando este legislador es algo que nosotros vivimos repudiándolo aquí permanentemente. Sí, pero ¿hasta qué punto no cae eso en la discriminación? Porque decir que esto está ligado al terrorismo por casos que involucran personas de esa ascendencia o tal vez de esa religión y involucrarlos a todos, ¿hasta qué punto, dónde está esa delgada línea que se traza para no caer en lo discriminatorio? El proyecto traza las pautas para el control y la supervisión de esos centros. O sea, que no lo prohíbe. De lo que ya están. O sea, que no prohíbe la práctica, el culto como tal. No, pero claro que no. El tema Buena aclaración. Es evitar un crecimiento desproporcionado y sin control. Porque la ley, de aprobarse, establece que los organismos del Estado, en este caso el DNI, el Ministerio de Interior y Policía, pueden supervisar las actividades que ellos hacen.
Pero- una vez dentro o fuera también del recinto. Pero han donde detectado asuntos de orden público que fue dentro de la pregunta que le hice, o sea, se han suscitado situaciones dentro de esta práctica religiosa aquí que podamos decir, mira, se dio una situación que disparó las alertas y por eso nosotros O si es meramente preventivo. Lo que está Exactamente. pasando en el mundo. es preventivo, es lo que yo he Claro. dicho, que estamos previendo una situación de cara al futuro. Yo soy de los políticos que creo en el mediano y largo plazo. No creo en la inmediatez. Esta es una legislación para eso. Esto va a tener un efecto positivo tal vez dentro de 5, 6, 7 años. Hasta de 20. Exactamente. Pero se comenzó con algo. Pero claro, Porque que en un país donde aquí, porque vamos a establecerlo claro, pero aquí cualquiera se viste de pastor 3 días y no hemos visto aquí muchísimo en nuestras religiones. Ayer se viralizó uno pidiéndole un iPhone 17 Pro a pero sus esa seguidores. parte no Un me queda rastrero clara, ese. porque parece que fue con la IA. Pero lo que sí me queda claro es el de Sábana Perdida. Un tipo con un tatuaje y se comenzó a violar niñas. Claro. Sí, O sea, el de los Alcarrizos. el de los Alcarrizos. es El decir, de Higüey, que En era con nuestra- adolescente masculino. en nuestra plena religión, Ni hablar de religión algunos natural que conocemos desde nuestra fundación a la fecha, encontramos una serie de manipuladores. Imagínense ustedes en un pueblo tan fértil como este, con una Para que las mentalidad tan- religiones prosperen, eso es Entonces, verdad. que prospere esto, eso está bien lo que usted está haciendo. gracias. Y por eso se lo digo. Y ese proyecto, envíenoslos aquí, que nosotros lo vamos a proyectar, lo vamos a propiciar, porque de verdad tenemos que crear las bases Bueno, los que preventivas. estén de acuerdo. Y que los peores, óyeme, opositores a la libertad de culto son precisamente ellos cuando crecen en un país, porque entonces persiguen a los cristianos y los matan. Vayan a Nigeria. No Sí. todo. Ahí están las estadísticas, no todo, pero lo que el diputado está proponiendo no es que se impida. ¿Usted cree en eso? ¿Usted ama su corazón? Pues dele para allá. Ahora, el Estado tiene que tener control. Hay algo que quiero decir, Abril, y es que si ustedes se ponen a ver en las mezquitas que tenemos aquí ya, el 80%, y este es un dato real, porque lo hemos investigado, de los que asisten a esos cultos son nacionales haitianos. Entonces, Porque en cuando- Haití hay mucha presencia del correcto, Islam. hay más de mezquitas. 40 mezquitas. Entonces, yo digo, tenemos nosotros un problema de inmigración de nacionales haitianos en la República Dominicana, ¿sí o no? Yo Sí, creo que sí. sí, claro. Entonces, Sí. vamos a permitir también que este elemento violento se Exacto. adentre aquí en nuestro territorio. Que los adoctrinen O sea, para que, mire. tenemos que tomar medidas y de eso que se trata aquí, esta legislación. Pero hay iglesias protestantes llenas de haitianos y esas iglesias protestantes incluso, Pero le enseñan a amar al prójimo, incluso en esas a poner la iglesias- otra mejilla. Incluso en esas no iglesias es lo protestantes se habla en creol. O mismo. sea Y, está, que- y no hay problema. Bueno, No, pues, se ha entonces- criticado. La se ha Biblia en criticado, creol, no, se ha porque es su criticado, lo cual no se puede criticar porque a nosotros nos molesta cuando hacen la misa en español en Estados Recuérdate Unidos. que hace 20 años yo fui que sometí el proyecto de ley, hace 25 años, para que se enseñara creol en las escuelas dominicanas. Y fui acusado de traidor a la patria. Sí. ¿Entiendes? Lo- Que una y, necesidad. eso en ese Los bichos momento le respondieron. era necesario. ¿Qué le dijeron los bichos? Pero Esos es son amigos hasta un míos. tema de seguridad nacional. Pero ahí es no, un segundo pero ahí no. aliado comercial. Pero no hay temor, porque se ha dicho y se ha criticado muchas veces que el Congreso aprueba leyes que luego, o en el Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, la destazan o el Constitucional las elimina. Claro. Teniendo en cuenta que la Constitución establece muy claro la libertad de culto y que aunque todos sabemos que el Islam, igual que los judíos, su religión tiene un componente social y político, sigue siendo una religión. No hay temor de que aunque se consiga la aprobación en el Congreso, cuando llegue al Constitucional, esta pueda ser eliminada. Mira, yo quisiera que se aprobara rápido este proyecto y que lo dilucidemos. Va a haber vistas públicas, la gente va a ir, va a poder opinar. El tema es que si eso llega al Tribunal Constitucional, yo quisiera saber cuál va a ser la actitud que va a asumir ese Tribunal Constitucional de cara al país. Que y usted no de le cara- puede poner límite a una No, sola religión cuando hay 200. No, pero ellos tienen que interpretar extensivamente el artículo 45. Porque
En derecho constitucional no estamos hablando de derecho penal, donde la interpretación es restrictiva. Tú tienes que limitarte a los tipos penales. En el derecho constitucional hay un contexto. Usted puede tener un ámbito más amplio de la interpretación. Y el artículo 45 de la Constitución te da esa pauta. Wessing, cambiando así radicalmente de tema. Sí. El gobierno ha planteado que busca declarar un estado de emergencia, por lo menos es lo que ha analiza la posibilidad, analiza la posibilidad de la declaratoria de un estado de emergencia. La oposición se ha opuesto, como es natural. ¿Qué piensa Wessing sobre este tema? ¿Es necesario un estado de emergencia con la situación en la que se encuentra República Dominicana a raíz de la tormenta Melissa? No, yo creo que no. Los daños no fueron catastróficos. Si comparamos lo que sería un ciclón que pasa por aquí, como fue David, como fueron otras tormentas, la George, esto no se puede catalogar de catastrófico. Y entiendo que si el gobierno se mete en ese bound es porque hay problemas de financiación con el cierre del año. Usted sabe que ahí viene diciembre y parecería que no hay superávit para cerrar con recursos disponibles los pagos, los dobles sueldos y ese tipo de cosas, y entonces se pide esta emergencia para compensar estos recursos. No estoy de acuerdo. Si llega al Congreso, a la Cámara de Diputados, nosotros nos vamos a oponer en esa perspectiva. Aunque llegue con un informe detallado. Aunque llegue con un informe, porque puedo adelantarte que hay problemas para cerrar el año fiscal. A pesar del presupuesto complementario que ustedes aprobaron. Sí, pero que entonces los recursos son para auxiliar a la gente. No son para eso. Y si el estado de emergencia es para precisamente a donde afectó. Por ejemplo, la capital no, pero Barahona, en el sur. Siempre y cuando sea para eso, es bien. Pero yo entiendo que eso tiene su cocorica. Pero con su informe, o sea, un informe detallado. Miren, en tal sitio tuvimos tales pérdidas, tuvimos tales situaciones, porque como usted bien dice, si se asume o se presume que hay una situación de déficit para el final de año y a esto se le suman los daños también de la tormenta, entonces estamos hablando de más de 4.000 productores agrícolas que perdieron sus cosechas y que va a afectar el tema de la producción de arroz, de plátano y de una serie de cosas. Ese dato lo dio el ministro de Agricultura al otro día de la tormenta. Yo quisiera saber cómo él consiguió esos datos tan rápido. No, pero... porque yo tiene supervisor en el país entero, se supone. No, es que no, esos son informes que te duran uno o 2 meses. Y fueron datos preliminares también, diputado. Bueno, si son preliminares, entonces no son definitivos. Sí, claro. Exacto. La verdad es que no. O sea, puede ser más definitivo, y por eso el presidente ha pedido prudentemente que se esperen unos días para hacer el levantamiento total de los daños. En principio, en la semanal, el ministro de Agricultura decía que los daños ascendían a 1.300 millones de pesos. Sin embargo, ahora estamos hablando de 1.800 millones de pesos. Entonces, esto es algo preliminar, es cierto, los daños están ahí en Barahona, por ejemplo. Por eso yo decía que a algunos legisladores como que les hace falta hacer un recorrido por algunos lugares para que entiendan y vivan lo que están viviendo algunas personas en las zonas vulnerables, no solamente con daños de obras públicas, de infraestructura, sino también algunas zonas que siguen estando anegadas, inundaciones, y personas que tienen sus ajuares fuera de su lugar, y que bueno, es necesario que se haga ese levantamiento. Yo entiendo responsable lo que usted ha dicho de esperar que se haga un levantamiento formal, que haya un informe con todos los daños de manera efectiva, de manera correcta, para bueno, luego de esto entonces fijar una posición. Sí, mire, podrán decir muchas cosas. No sé si vieron el editorial del Listín Diario ayer, donde enfoca este tema y pone un ejemplo que sucedió cuando el gobierno de Balaguer, que el ministro de Agricultura se destapó después que pasó una tormenta en 1966 con un informe a los 2 o 3 días de que los daños eran de tantos millones. ¿Qué pasó? Balaguer lo destituyó inmediatamente. O sea, tenemos que ser serios. Los funcionarios están ahí para darle la retroalimentación correcta a un presidente de la República.
Entonces es importante que veamos esa arista también. Sí, si me lo permiten mis compañeros, estuvimos analizando hoy la encuesta de ACD Media, donde estuvimos viendo que la mayoría, bueno, no pasa del 50%, sin embargo un 48%, un gran 48% dice que no quiere a ningún partido político, que no se siente identificado con ningún partido político. Sorprendentes números del PRM, que ha bajado también en su simpatía, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que parece no concitar la simpatía del electorado dominicano. ¿Qué lectura le da eso? Bueno, esa es una lectura que nosotros la estamos trabajando fuertemente. Por eso nosotros hemos propuesto la creación de un frente conservador, de un movimiento y de partidos conservadores en la República Dominicana, tal y como estos movimientos y fenómenos se están dando en otros países latinoamericanos. Claro. Ese movimiento lo estamos coordinando nosotros. No lo estamos liderando, pero lo estamos coordinando, sí, y próximamente vamos a dar informaciones al respecto. Yo creo que eso nos da una buena cantera para trabajar política. ¿Hay forma de capitalizarlo eso? Sí, claro, y además combatir la desafección que tiene la gente hacia la política y hacia los partidos. Claro. Porque yo entiendo que las propuestas son vitales ahora, mi estimado. Sí, sí. Aquí, cuando venga un candidato que aspire a ser presidente de la República, yo les digo a ustedes, y me perdonan que hasta se lo sugiera, que le digan cuáles son los planes que va a implementar para resolver los problemas de este país. Pero es que porque es que estamos cansados de que la emoción y el bla 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 sea lo que se dinero, dilucida aquí. póngale el dinero también, el dinero, porque exactamente. Para ser diputado en una zona, por ejemplo, donde usted sale como diputado, son condiciones muy diferentes, porque quizás en su zona el criterio de intelectualidad, la propuesta que muestre nacional, sí. nacional, pero ¿qué pasa? Él es diputado nacional, pero mira con qué propuesta se sale. Sí, con una propuesta que realmente pone. Pero posiblemente si él hubiese ido por su partido y por su demarcación natural, pierde. Pero también él dice aquí que hace 25 años él promovió una ley, pero claro, precisamente un proyecto de ley que al día de hoy es necesario. Que yo he planteado aquí que el asunto de aprender creol es un asunto, como dice Abril, por seguridad nacional. Hasta sí. Para entender lo que dice el vecino nuestro. No es un asunto de que unificación de la isla, porque la isla está unificada en criterios empresariales de todas formas. Bueno. Ahora, este proyecto también lacera económicamente a la persona que quiere montar propuestas, como usted dice. Porque aquí hay gente con brillantes propuestas, pero no puede llegar. Y unos perfiles entonces, maravillosos. eso también dentro de ese esquema de presentación de propuestas, ustedes como partidos conservadores, como coordinador, deberían de trazarse. Claro. Porque este país hay que cambiarlo. Este país no es de un grupo de empresarios. Este país no es de una élite. Aquí no se puede hacer lo que una élite quiera. Porque tú crees que este país, nosotros debemos estar discutiendo aquí problemas de agua y una élite controlando, de energía eléctrica y una élite controlándolo, millonaria, sí, una élite. Tienen que tener en cuenta que por mucho que soñemos, la realidad la práctica es que los partidos conservadores de República Dominicana juntos no hacen un 5%. Bueno, pero tenemos que comenzar por algo. Un 48, dice ella, disgustado. O sea, que hay que trabajar. Tienen espacio a donde crecer. Tienen espacio a donde crecer. Que Balaguer, por ejemplo, que era el ícono del conservadurismo, aquí tenía siempre en las encuestas un 35%. Sí. Y eso se ha diluido. Sí. Y yo entiendo que eso se puede rescatar. Yo tengo yo diría que una inquietud. En el caso del PQDC como partido, en la coalición, ¿a quién apoyó en el pasado proceso para hacer un ejercicio? No, nosotros hemos sido aliados tradicionales de Leonel Fernández. De Leonel, claro. Entonces, sí, me llama poderosamente la atención también que en esta encuesta que recién acaba de salir, pues sitúa a Omar Fernández por encima de Leonel Fernández. Yo sé que usted pertenece a esa línea conservadora y evidentemente usted lo acaba de decir, ha seguido y ha apoyado a Leonel Fernández. Habló ahorita del voto emocional. Y yo entiendo que parte de lo que está pasando dentro de la Fuerza del Pueblo con esta
yo diría ya mutación de liderazgo dentro del partido, pues se debe también a esa emocionalidad del voto que está ahí. O sea, no lo digo yo, lo dice el marketing político. Se ha desconectado Leonel Fernández de esa emoción, de esa sensación que tiene la gente de que puede ser quien pueda solucionar los problemas del país, y se ha conectado emocionalmente con Omar Fernández. Y si eso pasara, o si eso es lo que más adelante se diera en la Fuerza del Pueblo, que por un tema de supervivencia o de posibilidad electoral, Leonel tenga que cederle a Omar Fernández, ¿usted apoyaría a Omar? Mire, Leonel Fernández es un político de números también. Y entiendo que las ¿Cómo de encuestas... números? Sí, Que las encuestas... trabaja con encuestas. Las encuestas son importantes para tú determinar el curso de acción que vas a tomar. Lo que usted acaba de decir Herramienta de trabajo. ahorita, exacto. El tema, el dilema de Omar Leonel, para mí, en la Fuerza del Pueblo, no es un problema. Sea uno o sea el otro, si es Leonel, su hijo lo va a apoyar. Y si es Omar, su papá lo va a apoyar. No veo ningún tipo de conflicto como se quiere presentar. La Fuerza del Pueblo, indudablemente que ahora mismo es el segundo partido en cuanto a simpatía se refiere. Dice esa encuesta que está el PLD arriba. Dijo esa encuesta de que el PLD. Esa es una encuesta que tiene ahí su bemoles. Tiene cocoricamo. Sí, claro. Se Porque puede Oíste, analizar. Dani. Pero si fuera Omar el candidato de la Fuerza del Pueblo, usted como persona conservadora y Ay. partido conservador apoyaría a Cuidado, Omar diputado. en un proceso ya como candidato presidencial. Ay, las propuestas van a estar ahí sobre la mesa y vamos a hacer propuestas. Pero le simpatiza a Omar, así como Claro, que no es que, esa emoción, es que ese Omar, gustico, esa cosita. Omar Ella es dice un, que sí. Yo quiero Omar saber es qué es lo un- que Karen es un quiere que le político responda. Exactamente. con carisma, tiene carisma y es Está inteligente. trabajando, Karen. Está Usted tiene, trabajando. usted Está tiene en trabajando. el tablero político latinoamericano a los hijos de expresidentes que ninguno comparten el liderazgo con el padre. Ponemos el caso de Álvaro Uribe Vélez, que se está disputando también por la candidatura presidencial de su partido en Colombia, pero no comparte el liderazgo con un hijo. Tenemos varios expresidentes de Latinoamérica, de países latinoamericanos y suramericanos que tampoco lo hacen. En República Dominicana tenemos esa dicha, que un padre comparte, si no soy yo, eres tú. Que un hijo arrebata. Pero no hay Que un una... hijo arrebata. Ahora mismo en Bolivia acaba de Que ganar arrebata. Paz, Sí, pasa. que es familia de un expresidente, Sí. Paz Zamora. Ajá. Sí. De manera que todo también depende, Hay como tú posibilidad. dices, del liderazgo de cada quien. Sí, bueno, dale las gracias. Brevemente, Sí, me gustaría, Qué con su fascinante permiso, hablar con Ajá. mire, Gracias. el diputado Elías Huesin no solamente dirigió la comisión que estudió el proyecto fallecido de candidaturas independientes que envió la Junta, sino que él también sometió un proyecto Así es. en esta dirección. Sabemos que eso pasó a mejor vida, pero es bueno explicar a la gente, porque yo tengo unos amigos que estaban montando su vaina de candidatura independiente y se quedaron con el moño hecho. Actualmente, ¿podrá algún candidato independiente, tiene mecanismo legal actualmente para presentarse en el 28 o tendrá que esperar que el Congreso en algún momento... Tiene un abanico de 34 partidos. Exacto. Suscribirse a la o sea que la independencia no hay forma. Ahí sí la Constitución es específica. Ahí es específica. Establece que es a través de los partidos que se presentan las Sí. propuestas. Entonces el electorales. TC puso un huevo entonces con esa sentencia. Le pregunto. Yo entiendo que ahí hubo un fallo. Es un fallo. Y Un recuérdate huevo. que no fue un fallo. Está más bonito. Señores, unánime. ustedes quieren que Elías Huesin diga huevo. Hubo un voto disidente. Es verdad, sí. pero ganó la mayoría. Sí, claro, pero el tema es que choca con la lectura que le damos a la Constitución y por eso el informe fue no favorable. Ahora bien, eso se va a discutir en el Pleno. Sí, eso hay que Esa no es discutirlo. una decisión definitiva, eso fue la comisión que rindió ese informe. Sí. ¿Me entiendes? Sí. O sea que, Bueno, las gracias al diputado, Mi amigo, licenciado ay, candidato Elías independiente. Huesin Chávez, señores, Ay, de verdad que es un gusto compartir con él estas propuestas.
dice que va a coordinar conjuntamente con su partido un bloque de partidos conservadores para fortalecer aún más la democracia. Un aplauso al diputado, querido hermano. Se lo ganó. Y sepa Sí. que Despertar Político está aquí a la orden para todas esas cosas que usted Y quiera apoyamos decir todo el proyecto. en beneficio. Cero me quita. Sí, oíste No Joyce. todos. Todo en pleno aquí. Gracias a ustedes. No se vayan, quédense ahí tranquilitos.